Entonces yo quiero en este minuto darle la palabra a, voy a decir, nuestro artífice de que estemos aquí conversando, que es Yadira Sanabria Mejía. Yadira es magíster en educación con profundización en procesos de enseñanza y aprendizaje, licenciada en matemáticas, especialista en pedagogía y didáctica de las matemáticas, especialista en docencia universitaria, magíster en educación con profundización en procesos de enseñanza y aprendizaje, y es profesora de matemáticas en educación básica, media, pregrado y posgrado por más de 20 años. En esos roles tuve la oportunidad de conocerte. Líder en procesos de revisión, socialización, ajuste de referentes de calidad y orientaciones curriculares, así como el seguimiento y evaluación de iniciativas pedagógicas de alcance nacional, consultora técnica y académica de propuestas de formación a directivos docentes y docentes en actualización curricular y liderazgo educativo para el mejoramiento escolar. Yadira, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches de nuevo. Muy buenas noches. Y ahí tienes, el público es tuyo. Listo, pondré el cronómetro, porque si no pongo el cronómetro me paso de tiempo, por favor, me están acordando. No, Marta, nuevamente, muchísimas gracias, qué bonito que se vuelvan a cruzar nuestros caminos, qué bonito también poder conversar en torno a un tema que nos convoca, que es la educación, y más en estos tiempos donde nos llegó la pandemia y nos llegó la virtualidad sin conocer algunos elementos. Entonces, poder interactuar, poder conocer experiencias. Voy a presentar mi pantalla. Ustedes dirán si están observando. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Entonces, un poco de mí. Vamos a ver una mirada desde la docencia. Ya Lina nos habló desde el acompañamiento, y aquí la mirada que vamos a hacer de este tema de la educación, desde la evaluación, el seguimiento y la tecnología, es una mirada desde la docencia. Quisiera esta conversación, esta reflexión, organizarla en 5 momentos. Voy a hablar particularmente de la experiencia que tuve con el Ministerio de Educación Nacional. Entonces quisiera hacer inicialmente un contexto normativo de la educación en la educación básica y media, no con el fin de que se nos vuelva un espacio de un recorrido histórico, pero sí que nos sirva de parámetro para reconocer qué de lo que existe nos es útil y cómo converger todo lo que se ha venido construyendo en pro de las necesidades que actualmente tenemos en la educación. Vamos a hablar de recursos digitales. Creo que la profe mencionaba un poco también cómo hacer ese acompañamiento desde la virtualidad, mención de algunas estrategias de aprendizaje y estos 2 temas que nos convocan en particular en esa integración desde la evaluación y el seguimiento. Con relación al contexto normativo, quiero invitarlos a que nos ubiquemos en el año 91. Vamos a dar esta mirada desde la Constitución Política de 1991, que es el punto de partida para todos los cambios que a nivel de educación se han venido gestando. Cómo esta Constitución favorece desde lo social, desde lo político, y le da un punto clave a la educación de calidad, sin desconocer que lo que hay atrás también es importante no dejarlo en el tintero. Hay elementos, pero sí desde la Constitución se organizan muchos elementos y le dan el lugar y el peso que tiene la educación. Importante, con esta mención que realizo de la Ley 115, es reconocer la autonomía que tienen las instituciones educativas, lo que implica una gran responsabilidad, pero un compromiso frente a atender todos los lineamientos que nos da el Ministerio de Educación, pero esa libertad de reconocer el contexto, de reconocer cuáles son esas necesidades particulares para adaptar toda la propuesta educativa a la necesidad. Entonces, en este sentido, mi mini recorrido histórico, les decía, parte desde la Constitución Política de Colombia en 1991. Mencionaré algunos elementos, no sin decir que habrán muchos documentos que ustedes dicen no los incluiste, pero algunos que considero relevantes para la conversación que estamos gestando.
La ley 115 materializa las disposiciones que nos da la Constitución Política en términos de educación y el decreto 1860 apunta a temas curriculares y desde evaluación. Tenemos algunos lineamientos que van surgiendo en el 97, como los lineamientos para la educación en estilo de vida saludables, y 3 momentos importantes que transcurren entre el año 98 y 2002, y es la consecución de los lineamientos curriculares para las áreas básicas y fundamentales. Me parece importante aquí dar un elemento clave, y es porque muchos docentes dicen, Yadira, los lineamientos curriculares ya están derogados porque tenemos o estándares o derechos, pero aquí hacer énfasis que estos documentos siguen vigentes, que estos documentos siguen siendo los parámetros porque nos brindan los componentes y el enfoque epistemológico y didáctico para cada una de las áreas. Se han ido renovando algunos elementos, por ejemplo, aquí nos hablaban de lengua castellana y desde la denominación y desde algunos alcances para el abordaje de áreas como lo es la lengua castellana, ahora el lenguaje, pero en esencia tienen elementos constitutivos que aún siguen siendo vigentes. Hablamos de la Política Nacional de Educación Ambiental en el 2002 y los estándares básicos de competencia que mencionaba. Si bien los lineamientos curriculares me dan el enfoque del área, los estándares básicos brindan a los docentes herramientas porque indican qué es lo que se espera que los estudiantes aprendan por grupos de grados. Entonces vienen de primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11. Tenemos el programa de educación para la sexualidad, orientaciones generales para la educación en tecnología. Ya desde el año 2008 venimos hablando. Quienes como yo llevamos algunos años en la educación sabemos que en esta época fue donde se vio la necesidad ya de plasmar orientaciones y ubicarlas, y un documento del cual voy a compartirles aspectos relevantes porque si bien tiene una trayectoria larga, este documento sigue siendo vigente y nos da algunas de las respuestas a las preguntas que nos estamos haciendo hoy. Y un documento muy importante y en temas de evaluación, y lo vamos a conversar, es el decreto 1290. El decreto 1290 que ahora no es que esté derogado, sino compilado en el 1075, que me da los elementos y las orientaciones para atender las dinámicas de evaluación y la consecución del sistema institucional de evaluación de estudiantes. Además, los lineamientos de educación religiosa también se dieron en ese año. Vamos más adelante en el 2010, si bien para algunas áreas, para las áreas básicas se establecen los estándares básicos, para otras áreas fundamentales no las llamamos estándares básicos, sino se brindan unas orientaciones pedagógicas que dan herramientas de cómo materializar esos aprendizajes, de cómo llevarlos al aula para algunas de las áreas como las que ustedes ven. Y en el 2010 surgen los lineamientos curriculares para la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Ya en el 2013, y hablando de temas de convivencia, surge la ley 1620, que me plantea cuál es ese acompañamiento para atender todas las situaciones que tenemos de convivencia y me invita a establecer estrategias como la creación del comité para atender desde la particularidad del establecimiento y también desde otras instancias todo este tipo de situaciones, pensando más en la prevención, la sanción. Entonces, un documento importante para tener en cuenta. En el 2002, y con todo el tema de las evaluaciones internacionales como PISA, CERCE, surgen algunos aspectos como todo lo que tiene que ver con emprendimiento y educación económica y financiera, porque en particular mi área base, que es matemáticas, los contextos para las evaluaciones externas vienen dados desde este tipo de entornos. Entonces tenemos las orientaciones para emprendimiento, las orientaciones para educación económica y financiera, y en el 2015 hay un bombardeo, son 5 años, si ustedes miran el último quinquenio, un bombardeo de material de apoyo para los establecimientos educativos. Aquí la invitación, hace 20 años preparábamos nuestras clases con un libro de texto, ahora tenemos una gran cantidad de elementos, no solo desde normativa nacional, internacional y otros aspectos, pero aquí la idea es como darle alcance cuáles pueden ser útiles. En el 2015 y 2016 surgen los derechos básicos de aprendizaje como una apuesta, como una ruta sugerida, y aquí hago mucho énfasis en esto porque reconociendo la autonomía que les hablaba anteriormente,
Los derechos básicos me permiten aterrizar los estándares básicos. Los estándares me dicen qué se espera que aprendan los estudiantes por grupos de grados, y aquí los derechos básicos me indican, miren, les sugerimos cuáles son los aprendizajes que se pueden dar año a año, sin decir que tienen que ser ese el orden, pero reconociendo a situaciones como estas, cuando los estudiantes cambiaban de una ciudad a otra y, por ejemplo, pasaban a grado segundo, grados intermedios dentro del grupo de grados, pues también se perjudicaba tanto a la institución como al establecimiento, y los derechos básicos me permiten entenderlo. Algo que también se divulga a nivel nacional son las matrices de referencia. Años atrás, ICFES nos indicaba el porcentaje de estudiantes que estaban mal. Entonces yo recuerdo que mis directivos docentes me decían, tanto por ciento de estudiantes están perdiendo tal asignatura, pero no me decían en qué. Entonces las matrices de referencias fue una apuesta que hizo el ICFES de brindar cuáles son esos aprendizajes que evalúan, atendiendo a que uno no debe planear solo a partir de lo que se va a evaluar de manera externa, pero sí como un insumo para poder conciliar con todo el ejercicio de planeación. Vamos con el decreto 1075, que busca compilar muchos de estos documentos. No pierden su denominación, pero sí se recogen en un decreto único reglamentario denominado así. En 1617, reconozcamos que en Colombia no hay un currículo único, pero hay una apuesta por establecer un currículo para ingleses, un documento bien interesante que permite a los establecimientos educativos reconocer cómo desde el para qué se puede realizar en el aula con este currículo que tenemos. En 2017 tenemos Cátedra para la Paz, los estándares para la educación religiosa, y en el 2017, que es donde me detengo, ya sabemos que los lineamientos me dan el enfoque, los estándares, el qué por grupo de grados, los derechos, el qué sugerido por grado, pero entonces algunos docentes nos decían, bueno, pero ¿cómo llevo esto al aula? Y las mallas de aprendizaje para algunas áreas dan respuesta a esto. Contextos, situaciones, problema para poder entender y comprender los derechos básicos. Tenemos también las bases curriculares para educación inicial y el decreto 1421, que me pareció importante traerlo aquí por todo el tema de acompañamiento e inclusión. Y aquí es donde viene, y otros documentos más que ustedes podrían ayudarme a completar. 2020, año 2020, nos cambian las dinámicas. Hay establecimientos educativos que favorecen bachillerato a nivel virtual, también en las universidades, pero en muchos casos, como los establecimientos que ustedes están y nosotros mismos desde la universidad en la que yo estoy, pues la necesidad fue virtualizar, fue garantizar, y esto es importante, garantizar la presencialidad, pero desde un entorno virtual. ¿Cómo hacer con todo esto que tenemos para realizar este acompañamiento? Y aquí viene el segundo momento, los recursos digitales. Y yo les decía que quería traer una cita de las orientaciones generales para la educación, y la invitación es esta. La alfabetización tecnológica es un propósito inaplazable de la educación, porque con ella se busca que los individuos estén en capacidad de comprender, evaluar, usar y transformar objetos, procesos y sistemas tecnológicos como requisito para su desempeño en la vida social y productiva. Una invitación que nos hacían hace más de 20 años de cómo alfabetizarnos desde la tecnología, y ya creo que lo podemos conversar aquí. Las dinámicas nos han permitido que así sea, y lo que hacemos con estos espacios es brindar herramientas que puedan cualificar y fortalecer los procesos que estamos haciendo. Aquí la invitación con esta imagen. Yo decía, bueno, ¿qué quiero compartir desde recursos digitales? Al igual que con el contexto normativo que les presenté, tenemos infinidad de documentos y en este caso infinidad de herramientas. Entonces, en sus establecimientos les pueden estar bombardeando. Miren que nos llegan cantidad de herramientas. Ahora tenemos la ventaja que vienen gratuitos, entonces hay facilidad para el acceso, pero en la imagen quise representar el decantar. Y la invitación para los dos momentos es, tenemos muchas herramientas y eso es una bondad que antes no teníamos, pero ¿cuáles son las que podemos decantar para hacer un efectivo y un uso pedagógico de ellas? Aquí yo solo quise mencionar algunas, desde la evaluación, y aquí viene en juego lo que llamamos la gamificación, cómo lograr conectar a los estudiantes. Recuerdo la pregunta que le hacían a mi compañera Lina, y es,
cómo realizar ese acercamiento, si tengo un grupo con el cual nunca presencialmente he tenido contacto, y la gamificación me puede ayudar de alguna manera a tener ese acercamiento. Para la evaluación tenemos algunas estrategias como Quizlet, Quiz, EducaPlay, Kahoot, tenemos otras, y desde las matemáticas, que es mi especialidad, hay unas que me parece que nos dan muchas herramientas para facilitar esa conexión, al igual que algunos de ustedes. Yo trabajo matemáticas básicas y álgebra lineal, y es difícil, no es fácil, es difícil lograr que los estudiantes lleguen a esa aprehensión del conocimiento, pero estas herramientas me han facilitado. Wolfram como calculadora, GeoGebra tiene muchísimas animaciones. Tú solamente clicleas qué es lo que quieres saber, matrices, determinantes, y te dan muchas herramientas que te pueden ayudar. Khan Academy es una de las herramientas avaladas por el Ministerio de Educación Nacional, muy valiosas porque compila grabaciones de profesores y juegos. Algo que veíamos en un curso hace poco, nos decían, la gamificación en la gamificación tiene lugar el tema del reconocimiento, pero el reconocimiento no tanto de la calificación, sino del incentivo, de los avatares, de ese seguimiento. Y Khan Academy es esa plataforma porque le permite al estudiante ir avanzando al ritmo de su propio aprendizaje. Te van dando estímulos, tú puedes ir recolectando, que también nos decían, ir recolectando estrellas. Entonces, además que aprenden, van jugando. Entonces, eso lo tiene. Y Descartes plantea juegos y dinámicas interesantes, en particular para secundaria y media. Entonces, estas son algunas de las herramientas que quería compartir. Estoy segura que ustedes ahorita dirán, Yadira, mira esta, pero de las que utilizo y que me parece me han ayudado y me han aportado en ese acompañamiento desde la virtualidad a mis estudiantes. Continúo ahora con estrategias de aprendizaje. Llegamos a la virtualidad y si presencial lograr ese canal de comunicación con los chicos será complejo, ¿cómo hacerlo desde la virtualidad? Aquí traigo una cita de la UNESCO de un documento muy interesante de Cynthia Scott, que se llama Un currículo para el siglo XXI, que dice así, me permito citarlo: el currículo puede considerarse como un acuerdo político, de política y técnico, que tomando en cuenta expectativas y necesidades locales, nacionales y globales, refleja el tipo de sociedad que se aspira a desarrollar y alcanzar a través de procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta es la invitación y da cuenta de lo que estamos viviendo. Y esa imagen tomada de un banco de imágenes del Ministerio de Educación Nacional la quise traer a colación porque me ha inspirado los últimos años. Esto sucedió en Unión Panamericana, en Chocó, en un acompañamiento a la implementación de un programa que se hizo que se llama Aulas Sin Fronteras, donde se buscaba brindar herramientas y material educativo a los establecimientos educativos. Estamos en un curso de primero de primaria. Quienes son matemáticos aquí, que sé que hay varios, saben que en primerito los estudiantes desde lo aleatorio alcanzan a reconocer pictogramas, pero muy difícilmente con escalas. Llegan a reconocer, digamos, organizar, clasificar información y utilizar pictogramas, pero sin escala. Si ustedes ven, aquí está esta hermosa niña de Chocuana realizando un diagrama con escala. Una profesora se inventó una historia sobre un zoológico. Si ustedes ven en las imágenes, hay un tigre, un conejo, y les ubicó aquí en el tablero, en su mesa, e invitaba a los niños a que recapitularan. Entonces, ¿y cuántos eran los tigres? ¿Cuántos eran los conejos? ¿Cuántos eran los diferentes animales? Entonces los pasaba al tablero y cada uno diciendo, bueno, ¿cuántos es que eran? Y les daba la instrucción. Y ya luego fue formalizando. Yo recuerdo que este acompañamiento lo hice con un amigo muy cercano, psicólogo, y él me decía al oído, Yadira, ¿en qué curso estamos? ¿Esto es tercero? Y yo le decía, no, es primero. Es un curso donde estamos dando matemática inicial. Sé que ustedes dicen, Yadi, muy chévere, pero ahorita en la virtualidad no se puede. Sí se pueden hacer cosas que logren conectar al estudiante, y por eso quería traer a colación esta actividad. Bueno, ¿y cuál es la invitación desde las estrategias de aprendizaje? De todos los documentos que les presenté anteriormente, quise destacar algo, porque
Recordemos que desde la normativa, documentos de gobierno, tenemos, vuelve y juega nuestros lineamientos y estándares. Y yo les decía que este bombardeo de documentos desde el 2015 lo reconocemos como documentos de actualización curricular que complementan. Entonces aquí los quería traer más para hacer mención y un recorderis, la matriz de referencia desde la evaluación, los derechos básicos que me indican cuál es ese qué, y las mallas de aprendizaje y las orientaciones pedagógicas que me responden al cómo llevarlo al aula. Entonces, me quiero detener en el último porque es un documento, es uno de los últimos documentos que salieron en el ministerio frente al abordaje del aprendizaje, y quería aquí traer cuáles son los usos que se le pueden dar a estas mallas de aprendizaje y reconociendo lo que conversábamos desde la diversidad, y me gustó lo que planteaba Lina desde los ritmos de aprendizaje. Estas mallas de aprendizaje te permiten realizar diseño curricular en el marco de la autonomía institucional, porque son documentos que se pueden leer y se pueden aterrizar a cada uno de los contextos. Me permiten establecer estrategias de evaluación, diferenciación, desarrollo de competencias ciudadanas, y para quienes están aquí y son profes de primaria, hay todo un banco de recursos digitales asociados a algunas de los aprendizajes que abordan. Para el caso de lenguaje, ciencias naturales están focalizados. Para matemática lo hicimos más general, pero se hizo una revisión y un filtro de propuestas didácticas que pueden favorecer el desarrollo del acompañamiento en las aulas. También me permiten identificar conocimientos, habilidades de dificultad frecuente y estrategias, trazar rutas de aprendizaje flexibles, y aquí es donde permite entender el acompañar a cada estudiante desde su propia construcción, responder interrogantes conceptuales y didácticos, muy importante porque si bien están en un lenguaje comunicable, le permite, por ejemplo, al docente que está impartiendo en primaria, quienes yo admiro, pero no tienen una formación base, profundizar en estas inquietudes desde lo conceptual y didáctico y construir rutas de nivelación. Ya voy cerrando, como voy de tiempo, creo que voy bien, me falta un poquito. Con relación a la evaluación, quiero iniciar este apartado con esta cita del decreto que nos invita a qué es la evaluación. La evaluación no es el número, la evaluación no es la calificación, sino entender esto. Miren, nadie va a la escuela con el propósito de no aprender nada, ser excluido, perder el año. Por el contrario, se llega a ella con diferentes ritmos y desarrollos de aprendizaje, intereses y disposiciones. Y este debe ser el punto de partida cuando pensamos nuestra organización curricular, cuando pensamos la planeación y qué es lo que esperamos de nuestros estudiantes. Aquí lo que quiero compartirles es un poco documentos que les mencioné anteriormente, pero cómo entenderlo. Les decía, tenemos un decreto único reglamentario que compila tanto el decreto 1290, que es un documento más de norma, pero hay un documento que lo acompaña. Yo sé que aquí ustedes lo reconocen, que es el documento 11, porque ya me da orientaciones para la implementación. Esto surgió en el 2009, pero aquí, si ustedes van al costado derecho, en el 2018, en el marco de la estrategia DIAE y siempre DIAE, se elaboraron 3 documentos que pueden serles muy útiles, y los cito. El primero son las orientaciones para el fortalecimiento del CIE. Este documento es bien interesante porque se construyó a partir de todas las inquietudes que los docentes, padres de familia enviaban al ministerio, y se buscó fue como preguntas frecuentes, o sea, lo que te puede pasar en el aula y cómo responder a estas situaciones. A nivel de infografía hay muchos tips, miren, consejos para el manejo, por ejemplo, de promoción anticipada, tips para el reconocimiento, digamos, de cuál puede ser la escala de valoración. Muy interesante si lo pueden integrar en sus ejercicios de planeación de desarrollo institucional. Y los 2 últimos, si ustedes recuerdan, desde el año 2018 no tenemos pruebas externas, se han hecho algunos pilotos, pero a nivel de pruebas saber 3, 5, 9, tercero, quinto y noveno para matemáticas y lenguaje, tenemos resultados de 2014, 15, 16 y 17, 4 años. Hay un documento que, si no lo han visto, es el informe por colegio del cuatrenio, que te presenta un recorrido histórico y una interpretación que puede ser útil. Ustedes dirán, bueno, pero es que cambiaron los estudiantes, cambiaron las dinámicas, pero sí te puede dar una mirada de cómo se reconoce la evaluación. Y aquí, como también lo dijo Lina, una chocoaventura, este azul
Celeste, la interpretación del informe por colegio tiene algo interesante, y es que le permite al docente interpretar el aprendizaje. Yo siempre pongo este ejemplo porque es mi forma de entenderlo. Yo estaba en mesas de trabajo y estábamos presentando esto y había un aprendizaje que salía por allá y mi compañera de lenguaje, Vivi, decía, el estudiante reconoce la silueta textual de un fragmento, y yo decía, pero ¿esto con qué se come? Ya sé qué es, pero al interpretarlo cuesta. Entonces ya este documento te dice, mire, la silueta textual representa la estructura del fragmento y daban unos ejemplos. Entonces un documento para entender los aprendizajes, para comprenderlos y para realizar actividades del aula, no con el fin de que les vaya bien en la prueba, sino de que apropien esos conocimientos. Y el último, seguimiento. En seguimiento quiero cerrar también con esta cita, y es una evaluación que no forme y de la cual no aprendan todos los actores que estén involucrados en ella, es improcedente para los niveles de básica y media de la educación, toda vez que en este periodo escolar tal actividad debe estar siempre al servicio de los protagonistas del proceso de enseñanza, los niños, niñas, jóvenes o adultos, y converso con lo que decía Lina, es acompañarlos en el proceso que ellos están haciendo. Y aquí lo que quise traer fue una ruta que estableció el Ministerio de Educación en 2017 con tips, pistas de lo que puede hacer el directivo docente y el docente frente al seguimiento. ¿Qué puede hacer un directivo docente? Recoger y organizar la información de la evaluación de su establecimiento, contrastarla, clasificarla, identificar puntos a trabajar para proponer planes de acción, diseñar instrumentos para hacer el seguimiento, implementar el plan asesorando a sus docentes, garantizar procesos de evaluación y de aplicación de instrumentos, hacer seguimiento e incluir esto en el plan de mejoramiento institucional. Y el docente tal vez puede participar en el marco gerencial y administrativo, pero lo primordial que tiene que hacer el docente primero es conocer y participar en el desarrollo del plan de acción para su área, su grado y su sede, es decir, no solo en su nicho, sino miren aquí lo que me están diciendo. Caracterizar el aprendizaje utilizando análisis de pruebas internas y externas, lo que llamamos diagnóstico, lo que llamamos encuadre, hacer una fotografía, realizar una fotografía, hacer su ficha técnica inicial, analizar la información e identificar puntos a trabajar, planear experiencias de aprendizajes diferenciadas, realización de instrumento, implementar las acciones y analizar la información para que, si ven Luis aquí en flechita, sea un ciclo para que pueda retomar. Con esto, y cierro, ¿cuál es esa mirada integradora entonces de la educación en tiempos de pandemia, relacionando la evaluación, el seguimiento y la tecnología? Lo que nos propone el Plan Nacional Decenal de Educación para el 2016 y 2026. Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida. Con esto termino, es parte de la experiencia de vida. Esperemos que en una próxima oportunidad, porque el tiempo es muy corto, pueda compartirles lo que actualmente estoy haciendo en Salesiana. Y no, Marta, muchísimas gracias y espero cumplir las expectativas de este momento. No, gracias a ti, mira, qué charla tan interesante como siempre contigo.